¿ya? Y más específicamente lo vamos a tratar de amarrar un poquito esto del viaje. Lo vamos a amarrar un poquito con lo que fue la clase pasada. No sé si recuerda la clase pasada. ¿Alguno recuerda de lo que hablamos en la clase pasada sobre el boom? ¿Qué era el boom? ¿Es que logran recordar qué era el boom latinoamericano? Que se aburrieron de la misma literatura y empezaron a inventar nuevos géneros. Excelente. Los escritores latinos se aburrieron de estarle copiando siempre a los estadounidenses, a los ingleses, y dijeron ya, vamos a hacer algo propio, vamos a hacer algo que tenga nuestra esencia, que hable sobre Hispanoamérica, que nos muestre al mundo, y comenzó el boom latinoamericano. Entonces, eso lo vamos a relacionar un poquito con la cámara, se dice un poco allá, lo vamos a relacionar un poquito con lo que es el viaje en la literatura, ya que el viaje se da en todo lo que podemos ver nosotros como literatura. Vamos a tratar de, en esta clase, identificar los distintos tipos de viajes que vamos a poder ver, que vamos a poder apreciar tanto en libros como en películas, series, cómics, donde sea, va a estar este viaje y vamos a aprender a identificarlo y cuáles son las razones para qué se hace, de qué le ayuda el viaje a este personaje o de qué le ayuda el viaje al escritor para poder comunicar ciertas cosas. ¿Cuál es el sentido de un viaje? Ya, y esto son una serie de preguntas que voy a tratar de hacer para que logremos darle sentido a esto, ya para que logremos entender un poquito más por qué se hace o para qué se hace. ¿Alguien me puede responder qué piensan por un viaje, qué entienden por viaje? Así, súper simple, por la palabra viaje, ¿qué es lo que entienden? ¿Alguno por acá? ¿O no saben lo que es un viaje? Cualquier tipo de viaje, ¿eh? Danilo, Brian, ahí, o Francesca, ¿qué entienden por viaje? Que era una pregunta simplecita. O ya se fueron a dormir. ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no? Voy a tener que invocar a los fantasmas. ¿Alumno? ¿Me escuchan? Un viaje a la literatura. Ya, pero ¿qué es un viaje? Así para ti, un viaje normal. Te dicen, mañana hacemos un viaje. ¿Qué piensas? Salir. ¿Ya? Salir, movernos de donde estamos, sí. ¿Hay algún viaje que te gustaría hacer? Así como decir, alguna vez en la vida me gustaría hacer este viaje. O conocer algún lugar, o ir a otro país. ¿Hay algún viaje que te gustaría hacer? ¿O estás tranquila ahí quedándote en tu casa y no? Tranquila aquí, Sí, encerrada. ya. No hay un viaje que te gustaría hacer alguna vez. Ya, está bien, está bien. Eh, Hay aspectos que pueden enriquecer nuestra vida, o sea, hay tipos de viajes que nos pueden ayudar a enriquecer la vida, hay tipos de viajes que nos pueden hacer cambiar, nos pueden mostrar cosas distintas, ¿ya? Y también existe otro tipo de viaje, que es el viaje interior. El viaje interior lo vamos a ver aquí más adelante qué significaría. Bueno, el viaje, generalmente como lo podríamos ver, así como una explicación más amplia, es un tema súper constante en la literatura, ya, tanto en la literatura como en las películas, las series, la televisión, es un tema que siempre se está repitiendo porque es un tema muy recurrente, ¿ya? Porque va a tener el valor de representar la vida del ser humano, ya el viaje nos puede representar a nosotros como humanos, va a representar los cambios que sufrimos, las distintas culturas que podemos ver a lo largo del mundo, y las obras que van a estar tratando el viaje, las obras que van a estar mostrando el viaje, nos van a dar vistas de épocas distintas, sociedades diferentes, conjuntos de valores, de experiencias que esta persona que está viajando acumula ya. Todo eso se trata de compartir con nosotros a través
de un viaje, que pueden haber muchos tipos de viajes. Aquí yo puse de ejemplo algunas películas. No sé si alguien conoce alguna de estas películas que tengo acá. Que El Señor de los Anillos, Mad Max o Somos los Miller, creo que se llama eso. Bueno, en todas estas películas que puse aquí, los personajes tienen un tipo de viaje diferente. Ya se van a mover o van a estar cambiando el lugar donde viven o su lugar de permanencia, ya sea por un largo tiempo, como es en el caso de El Señor de los Anillos, por un tiempo más corto, como es en el caso de Mad Max, o por un tiempo indeterminado, como es Somos los Miller. El viaje nos puede ayudar a aprender cosas o simplemente puede ser para movernos de un lugar a otro. Ahora, ¿qué tipo de viaje vamos a tener nosotros? La literatura, tanto la literatura como el cine, ha desarrollado un montón de viajes distintos, ¿ya? Y cada uno de estos viajes diferentes va a adquirir sentidos determinados, ¿ya? Cada uno de estos viajes va a significar cosas distintas. Primero, tenemos el viaje por los diferentes espacios, tenemos el viaje interior, el viaje a los infiernos, el viaje de la muerte, el viaje mítico o el viaje del héroe, que se llama también, y el viaje de visión o el viaje de crítica social. Todos estos viajes son distintos y se van a diferenciar uno del otro por ciertas características especiales que van a tener. Vamos a empezar hablando de el más fácil de representar y el viaje que todos se nos viene a la mente cuando nos dicen mañana tenemos viaje, ¿ya? ¿Qué sería el viaje? Por los diferentes espacios terrestres. Puede ser también extraterrestre o espacios sociales. ¿Este viaje a qué se refiere? Un viaje que se va a realizar por diferentes lugares. Nada más simple. Movernos de donde estamos hacia otro lugar es un viaje por los diferentes espacios. Ahora, este es un viaje externo, ya que nos hace movernos a nosotros completamente como personas. También nos ayuda a conocer distintas costumbres de distintos grupos sociales a los que se va a acceder. Este nos va a enfrentar al relato de la descripción. Se van a describir distintos lugares, pueden ser lugares muy asombrosos, pueden ser lugares que no existen, lugares donde intervienen máquinas fantásticas, viajes en el tiempo, viajes al centro de la Tierra, viaje al espacio, como también puede ser un viaje súper simple, un viaje real, como los viajes que hace Luisito. ¿Han visto alguna vez a Luisito Comunica? ¿Hay alguno de acá que conozca ese youtuber, ese canal? Sí, ya. Luisito se ajusta más con las cosas que yo dije acá. ¿Ya? Es un viaje externo que conoce distintas costumbres, que conoce distintos grupos sociales. Luisito es una persona que viaja mucho por el planeta, ha conocido un montón de países distintos, y en cada país donde está, él trata de contarnos a nosotros, a las personas que lo están viendo, trata de contarnos un poco cuál es la cultura de ese lugar, cómo se vive ahí, cuál es la sociedad, qué es lo que se debe hacer, qué no se hace, nos cuenta su experiencia, ¿ya? Es un viaje donde él nos va a mostrar diferentes grupos sociales, diferentes culturas, diferentes lugares, porque está viajando por el mundo. Este es el viaje más simple de reconocer y es cuando una persona se mueve de un lugar a otro, sin mayor ciencia. Ejemplos que tengo aquí, Mad Max, tenemos Máquinas Mortales, que también gente que vive en ciudades, que las ciudades tienen como ruedas y se van moviendo a través del mundo, ¿cierto? Toda la ciudad se mueve completa. Y aquí tenemos el ejemplo de cosas que no existen, que son fantásticas, pero representan un viaje, un movimiento. Viaje al centro de la Tierra también, que también hay una película con La Roca de ese, creo. Y es lo mismo, son personas científicos que tratan de viajar al centro de la Tierra para averiguar qué había ahí, y en vez de encontrarse solo roca, como se supone que debería haber, encuentran otro mundo adentro del centro de la Tierra que tenía dinosaurios, tenía hongos gigantes, animales fantásticos. Todo eso lo encuentran al moverse desde su hogar hacia el centro de la Tierra. Eso representa este primer tipo de viaje. Luego
tenemos un viaje que es un poquito más difícil de representar, un poquito más difícil de entender también, que sería el viaje interior. El viaje interior es un viaje que se va a hacer internamente. Va a implicar un cambio en la forma de ser de la persona, ya es como una transformación que va a modificar la forma de vida. Puede cambiar las actitudes, los pensamientos, puede ser positivo como puede ser negativo, ya puede ser irse por la locura, por perder el sentido de la vida, nuestro personaje se puede caer en una depresión, por ejemplo, con este viaje interior. Este viaje se realiza o se puede realizar a través de la imaginación, como le pasa a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote es un libro bien viejito, no sé si lo ubicarán, pero aquí nuestro amigo Don Quijote desarrolla un viaje físico, ya se va moviendo de un lado a otro, pero también, además de eso, va a desarrollar un viaje interno, se va a imaginar distintas cosas, cosas que nadie más puede ver, cosas que él va aprendiendo por su movimiento personal, por moverse internamente. Los ejemplos que yo les tengo aquí son tres películas, no, dos películas y un libro. Sería Yo mato gigantes, El puente de Satyavitia y Pedro Páramo. En el primero, que es Yo mato gigantes, eh, se ve una pequeña niña que se enfrenta a gigantes, ¿verdad? Y podemos ver nosotros en la película como la niña saca este martillo, trata de pelear contra los gigantes, ¿cierto? Y nunca nos queda claro si es real o no hasta el final de la película, donde nos vamos a dar cuenta que estos gigantes eran una representación de la muerte de su padre, que murió por una enfermedad. Y era como el miedo que ella tenía a aceptar la muerte de esta persona, a aceptar la enfermedad. Cuando ella acepta esto, cumple su viaje interno, que todo esto sucedió en su imaginación, lo cumple y logra aprender que a veces hay que dejar ir a la gente o hay que eh, dejar esto pasar para poder avanzar uno también como persona. No nos podemos quedar en el pasado, que sea un poco triste. Y en Pedro Páramo, que tenemos aquí un ejemplo para leer, que nos va a dar un poco más de contexto de lo que sería Pedro Páramo. Pedro Páramo es un texto del boom latinoamericano, ya es parte del boom, y también les va a dar un poquito de contexto para ver cómo se escribía más o menos en el boom. Dice este fragmento, ya, porque el libro es bastante cortito, ¿eh? No tiene más de 80 páginas, creo. Y este es un fragmento que dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto en conocer. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé en cumplir mi promesa. Hasta ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. O sea, tenemos aquí nuestro amigo Pedro Páramo, que tiene un viaje físico, ¿ya? Él dice, vine a Comala, se trasladó hacia ese pueblo. ¿Qué sucede aquí? Que además de tener ese viaje físico, él tiene un viaje interior que viene por la promesa que le hizo a la madre, que viene por esas ganas de conocer a su padre, de cobrarle lo que debería cobrarle, de a lo mejor decirle a la cara: oye, tú, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te pasa aquí? Ya es como una realización que Pedro siente que debe lograr para seguir avanzando. Eso es un viaje interior. Además del viaje exterior, el viaje de movilizarse que va a tener Pedro para ir a Comala, tiene ese viaje interior de aceptar lo que pasó, de a lo mejor cobrar lo que le tiene que cobrar al papá o decirle lo que le tiene que decir a la cara. Y eso es un viaje interior, aprender de uno mismo o
cumplir cosas que uno siente que debe cumplir para seguir avanzando en la vida. ¿Se entiende el viaje interior? ¿Se entiende más o menos lo que es un viaje para crecer personalmente? Sí, profe. Ya. Luego tenemos el viaje a los infiernos. Este puede ser súper físico, o sea, puede ser ya el personaje literalmente, si nuestro amigo literalmente fue y viajó al infierno, como sucede en La Divina Comedia de Dante Alighieri, donde nuestro personaje viaja al infierno, o sea, literalmente va al infierno y pasa por los círculos demoníacos, habla con Caronte y todo este cuento que hace adentro del infierno, y es un viaje físico, pero hacia el infierno. También está un viaje interno que lleva a las personas hacia el infierno, un infierno personal. Va a convertir la vida en un infierno, donde el sufrimiento, donde la angustia y la pérdida del sentido de la vida los va a arrastrar, pero a un vacío existencial gigante, gigante, gigante. ¿Qué tenemos aquí? La Divina Comedia, como yo les había dicho. Breaking Bad. ¿Alguien vio Breaking Bad? ¿Conocen esa serie? Yo sí la vi, profe. Ya. Este juego, El infierno de Dante, ¿alguien? ¿No? Ya. Y por el otro lado tenemos el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. ¿Por qué pongo Breaking Bad acá? Si ustedes me dicen, oye, pero mi amigo Heisenberg nunca fue al infierno. ¿Qué sucede con Heisenberg? Él era un profesor normal, común y corriente, y de repente su vida empezó a cambiar. Ya se descubrió que tenía cáncer, le empezó a ir mal en la vida, no tenía plata para pagar las operaciones, no tenía plata para pagar el tratamiento, lo echaron de un trabajo, ¿cierto? En el otro trabajo lo trataban mal. Entonces, poco a poco, nuestro personaje fue cayendo en esa desesperación, se fue transformando porque su vida se convirtió en un infierno completamente. Ya no había nada bueno en su vida. Y luego nuestro personaje se convierte en un asesino, en un traficante, en una muy mala persona. Y sigue así, sigue avanzando hacia este infierno en vida que podríamos decir, ¿ya? Y transformando y teniendo este viaje interior, pero un viaje interior hacia el infierno, un viaje interior malo. ¿Ya? En la Divina Comedia, como habíamos dicho, nuestro amigo viaja al infierno, y en el infierno de Dante, que es un juego, también nuestro personaje, para salvar a su amada, viaja al infierno para recuperar. Ahora, ¿qué tenemos en 100 años de soledad? ¿Y por qué pongo aquí 100 años de soledad? Que también es un libro del boom latinoamericano, un libro muy importante del boom. Dice, la trama del libro que tenemos aquí, y por qué yo lo pongo como Viaje a los Infiernos, es porque hay como un culebrón familiar. O sea, la familia está súper metida entre medio, hay primos con tíos, con hermanos. Es un árbol familiar gigante, que es la familia Buen Día. Ahora, ¿qué sucede aquí? Esta familia necesitaba que su historia fuera contada como en un tono primitivo, un tono épico. ¿Ya? Y lo que trata, o sea, lo que Alejo Carpentier dice aquí, dice que lo real maravilloso que hay de García Márquez dentro de este realismo mágico, hace que este pueblo que tiene aquí, se transforme en un infierno. El pueblo donde vivía en Macondo, que era el pueblo de 100 años de soledad, era un pueblo donde habían diluvios, donde habían lluvias de sapos, donde la gente ascendía a los cielos, donde nacían bebés con colas de chancho, rabos de puerco. Y todo eso es como algo normal, es como si ese pueblo estuviera maldito eternamente. Y eso lo transforma como en un pueblo infierno. Lo mismo pasa con nuestro amigo Pedro Páramo. Pedro Páramo, después de haber viajado a Comala, se da cuenta que tuvo un viaje a los infiernos físicos. Se da cuenta que Comala era un purgatorio. Comala era un infierno donde iban a penar las almas malas. Ya eso había en ese pueblo donde él viaja, era un infierno, era como un purgatorio. Y estos son temas que se dan mucho en el boom y se dan mucho por este realismo mágico. O sea, nuestro amigo Pedro Páramo decide viajar un día a este pueblo a tratar de conocer a su padre,
Y luego de que empieza a estar en el pueblo, se da cuenta que estaba hablando con alguien que había muerto hace 10 años, porque después ve la tumba de esa persona. Se da cuenta que después de haber entrado a un hotel que se veía bonito y salir, luego mirarlo de nuevo y se da cuenta que estaba todo derrumbado. Ya este como realismo mágico, se empieza a dar cuenta que la gente en Comala era gente que estaba muerta hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque era un purgatorio. Nuestro amigo llegó al infierno, llegó caminando. Luego tenemos el viaje de la muerte. Y nosotros sabemos que la muerte siempre va a tener una presencia constante en la vida. Nosotros siempre sabemos que vamos a llegar a la muerte tarde o temprano, que suene súper trágico decirlo así en la clase, pero todos nos vamos a morir. Entonces es un tema que siempre va a estar presente tanto en nuestra vida, como en nuestra mente, como en la literatura y en las películas. Ahora, cuando nuestros personajes se enfrentan a la muerte, va a producir o aceptación, decir ya, yo me voy a morir, estoy tranquilo, acepto la muerte, ¿ya? O un rechazo, ya que los personajes tratan de buscar la inmortalidad o tratan de no morir o tienen mucho miedo a la muerte. Pueden ser esas dos fuertes emociones que se representan. Ahora, el recorrido en el viaje de la muerte va a depender de la visión personal que estos personajes van a tener de la obra. O sea, cada personaje va a ver la muerte de forma distinta. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Crónicas de una muerte anunciada, que sería nuestro libro del boom. Coco, que es una peliculita de Disney. O El séptimo sello, que también es una película bastante antigua, pero bastante buena. ¿Alguien conoce Coco? ¿Han visto Coco? Yo creo que Coco sí la debería haber visto alguna vez. Como bien famosilla. Bueno, en Coco tenemos una visión súper especial de la muerte, ¿ya? Donde nuestros personajes primero no la aceptan por la abuelita que estaba pronta a morirse, ¿cierto? Miguel llegando a este mundo tratando de conocer a su abuelo, y se genera una aceptación a la muerte, una forma de ver la muerte con otros ojos, ¿ya? Coco tiene una visión de la muerte muy distinta a lo que podría ser cualquiera que la ve como con miedo, ¿ya? Coco nos trata de decir, la muerte es algo natural, que nos va a pasar a todos y vamos a llegar a eso, debes estar tranquilo, vive tu vida, ¿ya? Y tienen esta visión de la vida después de la muerte. En el séptimo sello tenemos lo contrario, tenemos una no aceptación de la muerte. Nuestro personaje no se quiere morir, ¿y qué hace? Reta a la muerte a una partida de ajedrez. Y aquí él está jugando con la representación de la muerte, están jugando ajedrez. Si él ganaba, la muerte lo dejaba vivir, obviamente, y si la muerte ganaba, se llevaba su alma. ¿Ya? Esto es una lucha contra la muerte propia por el miedo a morir. Y en Crónica de una muerte anunciada pasa algo súper raro, porque hay un pueblo, es un pueblo pequeñito, donde se dice que se va a matar a Santiago Nazar. O sea, muchas personas del pueblo saben que van a matar a Santiago Nazar. Ya es como cuando llega alguien y dicen, si yo llego a ver a Santiago, le voy a enterrar un cuchillo. Literalmente eso fue lo que dijo un personaje. Ahora, pocas personas del pueblo tratan de avisarle a Santiago que lo están buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque la gente o cree que ya Santiago debe saber porque dicen, no, además que alguien ya le avisó, ¿cómo no le van a haber avisado? O simplemente le da lo mismo. Entonces Santiago nunca sabe que está en peligro. Hay un silencio masivo ya de la gente, como que a la gente no le importa la muerte de esta persona, y esto termina causando la muerte de nuestro personaje. También es súper exagerado cómo muere, o sea, cómo lo asesinan. Dice que le dan un tajo horizontal en el vientre y se le salen los intestinos, es como súper gráfico, con una explosión, ¿ya? Pero aunque se le salieron los intestinos con una explosión, nuestro compañero sigue vivo, o sea, Santiago sigue ahí, sigue andando y se está sujetando las entrañas con los brazos y trata de arrancarse de la muerte, a pesar de que ya le explotó todo lo de adentro, así es como súper cuático esa parte del libro. Otra característica que tenemos aquí del realismo mágico, porque esta es otra obra del boom con realismo mágico, es que hay muchos contrastes, ¿ya? Hay convenciones que son súper religiosas y otras personas que son
mucho más libres, con mucho más vitalismo. Entonces hay como dos mundos que se encuentran y van chocando constantemente dentro de esta obra. Y hay gente muy pobre y gente muy rica, ya que se van a ver enfrentados y van a ver como estos problemas de la batalla de Santiago Nazar con nuestro amigo Pablo Vicario. Y finalmente tenemos no finalmente, faltan otros. Tenemos el viaje mítico del héroe. El viaje mítico del héroe también es súper importante y lo vamos a ver mucho en películas, ¿ya? Porque las películas donde hay un viaje del héroe son súper entretenidas, ya los libros también. Este va a reflejar un crecimiento del personaje, ya los ritos del pasaje se llama eso. Este viaje va a implicar una evolución, ya donde tenemos a nuestro héroe que es joven inexperto, a llegar a alguien que a lo mejor se maneja mucho mejor, que es más valiente, que logra defenderse solo, ¿ya? No simplemente va a ser un traslado, ¿ya? En el viaje mítico del héroe está bien, el héroe muchas veces puede llegar de un lugar a otro, pero en otras se puede quedar en un mismo lugar e ir creciendo. Dos ejemplos de esto son Harry Potter y El Señor de los Anillos. En Harry Potter podemos ver, de hecho, solo con mirar los afiches, podemos ver que aquí tenemos a Harry, que es con un poco carita de pavo, ¿cierto? Más chico, cuando era más joven, no tenía idea de la vida, nuestro amigo se salvaba porque lo salvaban los profesores y los amigos, ¿cierto? Andaba escondiéndose. Y a medida que van avanzando los libros, que avanzan las películas, ya tenemos a Harry un poco más adulto, ¿cierto? Que se defiende solo, que ha aprendido mucho, que logró aprender magia, logró crecer como persona y se puede defender él mismo para pelear contra este mal que lo está persiguiendo. Y en El Señor de los Anillos es lo mismo. Tenemos a Frodo, que comienza simple en la comarca, como un hobbit que no tenía ninguna gracia, ¿cierto? Nuestro amigo Frodo era súper asustadizo, no sabía qué iba a hacer, iba atrás de todos, tratando de esconderse más que nada, hasta que ella al final del libro logra pelear el mismo, enfrentarse, sobreponerse a todo, ¿cierto? Y lograr cumplir su misión, que era lanzar el anillo en un volcán. Y esto también presenta un traslado. Eso es un viaje del héroe, cuando vemos un héroe que se transforma de alguien que no sabía mucho, que era medio paíto, ¿cierto? A llegar a alguien que ya nosotros podemos admirar y decir, oh, a mí me gustaría ser como este tipo y poder pararme y pelear contra un gigante aunque mida 1,20 m. Pero no hay que olvidar el ayudo de Sam. Por supuesto, o sea, por supuesto, siempre los héroes siempre van a tener, o muchas veces van a tener a sus amigos que los van a estar ayudando. Harry Potter también le pasa, Harry Potter también tiene a sus dos amigos y sin ellos tampoco habría hecho mucho. Y Frodo, sin Sam, sin Gandalf, sin los otros personajes, tampoco habría podido avanzar. Sin embargo, Frodo sufre este cambio. ¿Ya? A pesar de que tiene ayuda, él también se vuelve alguien diferente. O sea, el Frodo del final de la película es muy distinto al Frodo del comienzo. Lo mismo pasa con Harry o con otros personajes que logran este avance en las películas. ¿Ya? Sin importar que tenga ayuda. Ahora, si Frodo hubiera terminado al final de la película llorando sin poder hacer nada como lo hacía al principio, ahí no habría tenido un avance de personaje. Habría sido el mismo hobbit asustadizo que teníamos al principio. El personaje debe avanzar. Él como personaje debe aprenderse, debe sobreponerse a lo que se enfrenta. Luego tenemos lo que es el viaje de visión, el viaje de crítica social, que este va a ser un viaje a través de la sociedad. Y esto también se relaciona harto con lo que dijimos del boom anteriormente, que el boom trataba de hacer denuncia, trataba de decirle a la gente, mira, esto está pasando aquí en Latinoamérica, necesitamos que el resto del mundo nos ponga ojo, ya es una denuncia social. Tenemos dictadura, estamos pobres, nos están matando, por favor, ayuda, fíjense acá. Da cuenta de distintas realidades, da cuenta de muchas visiones de mundo que muchos de nosotros a lo mejor no conocemos. Va a criticar, va a denunciar problemas que afectan grupos diferentes, que afectan épocas diferentes. Los ejemplos que tengo aquí es Niñas Araña y El Lazarillo de Tormes. No sé si recuerdan Niñas Araña, si alguien vio la película o la obra cuando se las entregué ahí para que la vieran.
¿Se acuerdan más o menos de qué trataba Niñas Araña? Bueno, Niñas Araña trata sobre estas tres chicas que viven en un campamento y comienzan a robar en departamentos. Pero la obra es una denuncia social. ¿En qué sentido? En el sentido que nos dicen, oye, estas cabras no están robando porque sí, ya no están robando porque les gusta robar, no están robando porque son malas personas, sino que están robando porque sienten que les falta algo en la vida, que la vida es injusta, que no las ha tratado bien. Sienten que necesitan tratar de robarle esto a la vida. Y eso es una denuncia social, porque nos dice, hay muchos niños que les falta tanto que tienen que llegar a esto para tratar de suplir ciertas falencias. Lazarillo de Tormes es algo parecido. Es un lazarillo que vivía con un ciego. Bueno, tuvo varios dueños, porque antes a los niños se vendían como si fueran cosas. Lazarillo tuvo varios dueños y todos los dueños eran muy malos con él. Y esto lo llevaba a él a tratar de ser malo con los dueños también, para poder arrancarse y poder vivir. Ahora, ya dijimos que los viajes van a adquirir significados súper distintos dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de viaje que sea. Estos sentidos son muchos, pueden ser las motivaciones, los cambios que va a sufrir el ser humano, su viaje por la vida. ¿Qué forma podemos abordar esto? Lo podemos ver acá. O sea, ¿por qué se van a hacer distintos viajes? Se pueden hacer los viajes buscando la felicidad, ¿ya? Que puede ser un tema como súper eterno de la vida del hombre, tratar de ser más feliz. Un viaje eterno como el que se hace en Siddhartha, donde había un monje que quería buscar la felicidad, quería buscar qué es el ser humano, qué es ser feliz, qué es estar tranquilo, qué es estar pleno, ¿ya? Y esto también puede hacer un viaje. Puede ser una búsqueda de la verdad, que aquí puede haber un viaje interno o externo. Podemos dar el ejemplo de Pedro Páramo, que se dirige a Comala para buscar la verdad sobre su padre, ¿cierto? Para entender a lo mejor por qué su padre lo dejó, por qué sucedió esto, por qué los abandonó cuando eran jóvenes, ¿ya? Y esto también puede suscitar un viaje. Puede haber un rito de iniciación, un viaje realizado con un objetivo que puede ser como un ritual. Tú debes llegar, no sé, debes llegar al monte, a la luna llena, para poder absorber el poder de la luna y convertirte en el mago principal, por dar un ejemplo. Y esto es como un rito de iniciación. También puede haber una búsqueda de inmortalidad, ¿cierto? Un personaje que desea alargar su vida, como el ejemplo que yo les dije de El Séptimo Sello, donde nuestro amigo desea ser inmortal, luchando contra la muerte en una batalla de ajedrez. También puede haber un viaje por eso, por la búsqueda de la inmortalidad. Y también, por último, la crítica social, ¿cierto? Hacer una crítica social, denunciar algo, querer mostrar distintas realidades, también puede resultar un viaje. ¿Ya? Y esto sería la clase de hoy. ¿Alguna duda sobre los viajes, los distintos viajes o lo que vimos? No, profe, está todo claro. No, Vamos a tener selección múltiple en la guía. Selección múltiple de pequeñas preguntas donde tenemos que ir definiendo nosotros a qué se refieren con los distintos tipos de viaje. Y estas preguntas están enfocadas a ir identificando los distintos tipos de viaje, qué pueden haber y por qué suceden. Luego viene otra parte que es bastante más diferente de la prueba, donde vamos a leer estos trozos que están acá, vamos a leer estos pequeños extractos de textos y escribir acá qué tipo de viaje está referenciando o a qué tipo de viaje creemos nosotros que hace referencia el texto. Puede ser un viaje físico, un viaje interior, un viaje a los infiernos, etc. De esas tenemos solo 4. Y finalmente, nuestra pregunta esencial. Nuestra pregunta esencial va a tratar de que ustedes se expresen con palabras propias, explicando los siguientes tipos de viaje. Pueden dar ustedes un ejemplo, pueden dar un título de algún libro además, pueden mostrar una película, ¿cierto? Algo que represente el viaje. Entonces, ¿qué deben hacer? Ver Viaje a los Infiernos, definir Viaje a los Infiernos, como ustedes entendieron que es un viaje a los infiernos,
y luego dar un pequeño ejemplo. Ese ejemplo lo pueden escribir ustedes o pueden poner el título de un libro o el título de una película que crean que va a ser un viaje a los infiernos. Igual que en el viaje interior, igual que en el viaje mítico del héroe. ¿Ya? Ese sería lo que tienen que hacer en la guía.